Las perspectivas aquí expresadas son responsabilidad únicamente del locutor titular de la emisión. Ciudad de México en estado de contingencia ambiental. 1:45 de la tarde. Llevas 2 horas encerrado en un auto sin aire acondicionado. Continuamente toses, intentando abrir la garganta. Amaneciste pensando que estabas un poco enfermo. Pero no. Tu caso no es especial. No eres una excepción. Vives en una de las metrópolis más contaminadas del planeta. Y solo estás experimentando las consecuencias físicas de respirar smog, neblumo, niebla contaminante. Estás enfrascado en un campo de concentración de artefactos de hojalata motorizados. No cabe uno más, pero no importa. La industria automotriz debe seguir produciendo o los accionistas huyen despavoridos a fortalecer el índice Nasdaq. Como millones de mexicanos, eres un empleado de una corporación transnacional con oficinas en varias partes del mundo. En teoría, eso te da estatus, te coloca en una posición de prestigio ante tus amigos y familia. Pero es en situaciones como esta cuando realmente cuestionas tu calidad de vida. Como mínimo, tienes 5 juntas a la semana en lugares que están lejos de tu oficina. Pasas más de 6 horas detrás del volante y 8 más frente a tu computadora. Hace unos minutos solo te dolía la cabeza. Ahora te duele la espalda, el coxis y algunas articulaciones. Además, sufres otros malestares asociados a la gastritis y a la colitis. Estás tan acostumbrado que durante la mayor parte del tiempo ni siquiera notas el malestar. Es parte de lo que representa vivir dentro de cajas y cubos. El mal del ejecutivo, le dicen. ¿Ejercicio? ¿Qué es eso? ¿A qué hora? Tu nivel de energía registra un promedio de menos 78%. En este momento, escondido detrás del parabrisas, protegido por la carrocería de tu auto, nada te afecta del exterior. Te encuentras en una dimensión alterna. Pareciera que estás lejos de la realidad. Los agresivos limpiaparabrisas, el caos urbano, el deterioro del 98% de las fachadas que dominan el descuidado paisaje, ya nada te llama la atención. Permaneces hipnotizado dentro de una rutina que, como bien decía Jack en la novela de Chuck Palahniuk, El Club de la Pelea, cada día parece una fotocopia de la copia, 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 de la copia. El radio está encendido. Lo escuchas bajo una capa de distorsión sonora con altas frecuencias graves que activan tus mecanismos de defensa internos. El anticuado aparato está sintonizado en una estación como todas. Una estación de comerciales en la que ocasionalmente se escucha un locutor o música, pero generalmente no es más que parte del sonido ambiental, polución auditiva, un elemento contaminante más dentro de la jungla de concreto. De pronto, despiertas del trance y le subes al volumen del radio esperando una sorpresa. Te damos 2 six-packs de cerveza Carta Blanca a solo 99. Encuentras lo mismo. Voceros institucionales, merolicos, más anuncios, spots de propaganda gubernamental disfrazados de avisos a la comunidad, autopromocionales de las estaciones con diseño sonoro caduco. Y eso cuando alguien se tomó la molestia de editar música y maquillar las voces. No hay nada. El escenario general es poco alentador. Pero lo peor de todo, lo que te tiene verdaderamente irritado, molesto e incómodo, es esa insoportable sed que te azota desde hace más de 40 minutos. Por alguna razón, en lugar de soñar con un simple vaso de agua fría o incluso un manantial extraído de algún espejismo albergado en tu inconsciente, tu mente juega con una imagen mejor posicionada en tu archivo personal. Una imagen fabricada en un set que incluye una cubeta con sal en lugar de hielos, un prop colocado en una mesa giratoria, un artefacto cilíndrico de lata con gotas rociadas estratégicamente por un atomizador para que sean registradas en función de las necesidades ópticas de la cámara. Esta lata roja con blanco te es tan familiar como la sonrisa de tu madre. Es tan famosa en tu universo personal como tu caricatura favorita de niño. Los colores te remiten a felicidad, casa, hogar, amor, satisfacción, paz. En medio del tráfico, muerto de sed, nada podría sacarte de ese estado de incomodidad extrema más que beber una Coca-Cola bien fría. Una pócima mágica que te aliviará de todo lo que te aflige en este momento. Debes buscar la tienda de abarrotes más cercana. Perderás 15 minutos, pero no importa. Esta coca te hará el paro rápidamente. El retraso es lo de menos. Después de 20 tediosos minutos logras comprar una coca. No está tan fría como lo imaginabas. Siempre ocurre lo mismo. ¿Qué importa? Pagas, la abres. Le das un largo trago. La droga que refresca, diría el genial Ríos. 10 minutos más tarde. Sí, efectivamente logró aliviarte por un instante.
Tu cerebro lleva toda la vida comprando la mentira. No por nada vives en el segundo país donde más se consume el refresco. ¿Y ahora? ¿Qué ocurre con tu cuerpo después de ese efímero alivio? En los primeros 10 minutos, después de haber introducido el líquido gaseoso a tu cuerpo, has rebasado el 100% de tu ingesta diaria recomendada de azúcar. El equivalente aproximado a 10 cucharadas pequeñas. Esa cantidad en otras condiciones sería repulsiva, pero el ácido fosfórico neutraliza el excesivo sabor dulce, evitando que vomites. A los 20 minutos, alcanzas un pico de azúcar en el cuerpo que eleva la insulina. Tu hígado convierte todo el azúcar sobrante en grasa. A los 40 minutos, tu cuerpo absorbe toda la cafeína disponible. Tus pupilas se dilatan, tu presión sanguínea aumenta y tu hígado envía enormes cantidades de glucosa a tu sistema circulatorio. A los 45 minutos, tu cerebro comienza a producir dopamina. Esta hormona es un neurotransmisor que causa el aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. La dopamina liberada causa placer, suficiente placer como para engancharte. Cuando se han marcado los 60 minutos, una reacción química derivada de la ingesta de la bebida acelera tu metabolismo y hace los preparativos para que expulses todo el exceso de calcio que tienes en la sangre a través de la orina. Todos los nutrientes que podrías haber aprovechado acabaron en el excusado. El azúcar te aumentó de golpe con la Coca-Cola, ahora te hace falta. Ha pasado la euforia inicial. Ahora sufres un bajón de azúcar. Ha llegado el inevitable ataque de hueva. Ya estamos en la última etapa, pero aún falta un poco más. Estás deshidratado y todavía falta el bajón de cafeína. La Coca-Cola incentiva la producción de grasa, aumenta la presión arterial, libera cantidades excesivas de dopamina, te provoca irritabilidad y te deshidrata. Te sientes peor de lo que te sentías antes de ingerir el líquido mágico. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Hay alguna cura? ¡Claro! Otra Coca-Cola bien fría. Y así caemos en un círculo vicioso que se convierte en una espiral descendiente sin salida. Esta información debería ser del conocimiento popular. La lista de efectos secundarios debería venir incluida en el envase. ¿Por qué mucha gente no sabe esto? Esta información de tanta relevancia para la salud pública, estos datos tan elementales prácticamente no se difunden en los medios. Y cuando ocurre, se esconde en los rincones más escondidos del blog de algún diario. ¿Por qué? Coca-Cola tiene comprado a todo el mundo literalmente. Los medios viven de los anunciantes y Coca-Cola es uno de los 3 clientes más importantes. La compañía permanece como una de las más grandes gracias al marketing. Se ha convertido en una corporación gigantesca gracias a la publicidad. Coca-Cola es la marca intocable y nadie quiere problemas con una de las corporaciones más poderosas del planeta. Es más fácil atacar a la Iglesia Católica o al Ejército que a la marca oficial de Santa Claus. Pero ¿cómo llegó a ser lo que es? ¿En qué momento una bebida de color negro de aspecto francamente desagradable se convirtió en un alimento esencial de la canasta básica extraoficial de México? Hay una historia que explica absolutamente todo. Y en este podcast compartiremos una versión sintetizada de esa historia. La fraudulenta y tramposa Coca-Cola tiene su origen, como su nombre lo indica, en nada más y nada menos que la planta de coca. ¿Cómo puede ser posible? Sabemos que un porcentaje de los que escuchan este archivo de audio lo saben, pero hay billones y billones de habitantes del planeta que no lo saben. Y si se los compartes, creerán que es un mito, que es una broma. En el siglo XIX, las medicinas de patente eran la alternativa de salud en el mercado de Inglaterra. Y en Estados Unidos, en pleno periodo postrevolucionario, se abrían oportunidades para reinventar e incorporar propuestas a su sistema medicinal. Habían grietas que permitían vender pseudomedicamentos de forma irregular, sin cumplir con las restricciones acostumbradas. Con la bandera de medicina de patente, en Estados Unidos, empezaron a lanzar productos al mercado que, a pesar de sus huecos ingredientes, lograban convencer al consumidor gracias a la mercadotecnia y la promesa de aliviar el dolor instantáneamente. Las medicinas de patente alcanzaban grandes ventas por tener envases ingeniosos, por contener ingredientes exóticos provenientes supuestamente de África o de Medio Oriente, por ser recomendaciones especiales de los sabios indios Kickapoo o por tener el aval de famosos magos, como el célebre John Austin Hamlin y su Hamlin Wizard Oil, el aceite del hechicero Hamlin, que curaba el cáncer. La fórmula incluía más de 70% de alcohol y cloroformo. Otro ejemplo digno de recordarse es el del infame Dr. Clark Stanley, quien mató a millones de serpientes para vender su Snake Oil Liniment, un genocidio de víboras provocado por un charlatán y su pócima fraudulenta. Entre todos estos doctores con recetas milagrosas, aparece John Pemberton, un farmacéutico veterano de la Guerra de Independencia de Estados Unidos o la Revolución de las 13 Colonias, quien vivía con un constante dolor muscular que se autoaliviaba con morfina. 3 de sus colegas más cercanos lo describían como adicto a las drogas y con una convivencia muy cercana a la cocaína. En una entrevista sobre su actividad como farmacéutico para un periódico de Atlanta en 1885, Pemberton dijo:
Estoy convencido, gracias a experimentos que he realizado, que la cocaína es el mejor sustituto para el opio jamás descubierto. Y agregó, el paciente que la utilice con fines medicinales será liberado del pernicioso hábito sin los dolores e inconvenientes asociados con el síndrome de abstinencia. Cada hombre será su propio doctor. John Pemberton inventó la Coca-Cola. Entre los farmacéuticos, la cocaína ya se había descubierto como una sustancia sumamente adictiva. Fue clasificada como droga milagrosa y era admirada por sus efectos. En vísperas de repetir el efecto y venderlo como de patente para controlar los nervios, quitar el dolor y fomentar la concentración, el parisino químico Angelo Mariani inventó el Vin Mariani, una mezcla de vino de Burdeos a la cual se le agregaba cocaína. Personajes como la reina Victoria y Thomas Edison la tomaban 3 veces al día. Y sí, hay una increíble cantidad de pericos empedernidos que se escudan con esos antecedentes para justificar la destructiva adicción. Tomando como referencia el invento de Mariani y con la idea original de crear una bebida formulada específicamente para servirse fría, de preferencia con hielo, John Pemberton agregó a la fórmula ingredientes como nuez de cola, un estimulante masticado por trabajadores en el oeste de África que contiene concentraciones de cafeína más altas que el té o el café. Su nueva creación se llamaría French Wine Coca, coca de vino francés. Ese fue el antes y después de la industria de las bebidas, un parteaguas en la historia de la civilización. Pemberton inventó una nueva categoría de refresco. El distintivo sabor que había creado lo llevó a obsesionarse con la idea de ser millonario, y el camino más rápido para lograrlo consistía en envasar su creación y venderla como nada más y nada menos que una medicina de patente, un cóctel disfrazado de medicina. Para 1885, en varios estados de la Unión Americana, y por un intento de control social liderado por el médico Benjamin Rush, se optó por la prohibición de bebidas alcohólicas. La nueva regla sacaba del mercado el invento de Pemberton. Así que con un par de ajustes en la fórmula, para 1886, la medicina de patente Coca-Cola ya estaba a la venta. Esa fórmula se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del mundo, hasta la fecha. La prohibición de las bebidas alcohólicas provocó la creación de las primeras fuentes de sodas, sitios donde se reunían los alcohólicos reprimidos a tomar soft drinks, bebidas suaves. Esos fueron los sitios en los que la Coca-Cola fue acogida como Brain Tonic, una medicina para el cerebro, una bebida refrescante para abstemios. Hasta el día de hoy, nadie sabe las porciones exactas que usó Pemberton para la producción de su primer lote de Coca-Cola, pero la legendaria fórmula secreta es solo el inicio de un mito popular construido alrededor de la Coca-Cola a lo largo de los años, algo que hace parecer el origen de la bebida como una fábula de creación cuasi religiosa, más que la formulación de un simple producto. Pemberton murió en 1888, ignorante de lo que sucedería con su invento, mismo que quedó en manos del ambicioso empresario farmacéutico Asa Candler, también conocido como Captain Coke. Así es, Captain Coke. El primero en realmente explotar el potencial del producto y convertirlo en la gran bebida americana. El Capitán Coca se encargó de repartir el refresco por todas las fuentes de sodas del país, bajo la actitud de hazlo tú mismo y con la premisa de que se trataba de una bebida tónica que combate la fatiga. Hasta ese momento, Coca-Cola deambulaba entre ser una medicina y o una bebida refrescante. La naturaleza del producto era ambigua. En 1898, Estados Unidos, en su primer intento por invadir Cuba, buscaba fuentes de ingresos para reforzar la guerra, y elevar los impuestos a las medicinas de patente era una gran solución. Entre muchas otras marcas, Coca-Cola fue interrogada sobre su naturaleza. Si era clasificada como medicamento, debía ceder un porcentaje considerable de su ingreso total, una cantidad insoportable para el ambicioso Candler. Así que durante un juicio en 1901, Captain Coke declaró a Coca-Cola como una bebida puramente recreativa. No se sabe en realidad cómo se zafó del juicio, porque el sabor siguió siendo exactamente el mismo. La Coca-Cola ha sido cuestionada una y otra vez a lo largo de la historia sobre sus ingredientes, pero desde 1900, Coca-Cola Company aprendió a imponer sus propias reglas de información a terceros, mismas que se han establecido también gracias a su publicidad. Lo importante no es lo que el producto realmente contiene, sino lo que el consumidor cree que representa, decía el Capitán Coca. El editor de periódicos, William Allen White, dijo en 1938, Coca-Cola encierra la esencia sublimada de todo lo que representa Estados Unidos. Una cosa decente, hecha con honestidad. Y muy en el fondo, si alcanzamos a excavar un agujero lo suficientemente profundo para remover el número incuantificable de mentiras y fraudes que tapan la esencia de la bebida, aceptamos que su nombre no miente. Spencer Typo, socio de Pemberton, fue quien le puso nombre a la Coca-Cola. Coca por planta de coca y cola por la nuez de cola. Typo sería el primer publicista del refresco y el único inocente que diría la verdad. Después de la Guerra de Independencia, la mayoría de los periódicos estaban en bancarrota, así que para recuperar su economía, abrían una enorme cantidad de espacios publicitarios.
Y claro, las medicinas de patente eran sus clientes número uno. La mayoría de sus productos eran huecos, vacíos, inútiles. No podían venderse por sí mismos. Necesitaban convencer al consumidor con trampas persuasivas de comunicación. Para los magos, charlatanes y farmacéuticos de la época, ya era muy claro que la forma de anunciarse jugaba un papel básico en la vida de los productos que, a pesar de ser obscenos, fraudulentos, descarados e insalubres, se vendían gracias al juego psicológico de la publicidad. Los ganadores son los que crean la mejor historia. Los anuncios con los mejores ganchos para sembrar sus nombres en las mentes de los consumidores. La clave era hipnotizar al comprador para hacerle creer que él tuvo la iniciativa de comprar el producto. Esa es la trampa perfecta de la publicidad. El consumidor debe estar convencido de que fue a él a quien se le ocurrió la idea de comprar el producto, ni siquiera cuestionárselo. En esa época, Coca-Cola todavía se anunciaba como una medicina para los nervios que quitaba la sed y ayudaba a combatir la fatiga. Y como siempre ocurre con algo que funciona, las bebidas de cola empezaron a saturar el mercado. Marcas como Africola, Café Cola, Hayo Cola, Ford Cola, entre muchas más, que proclamaban también satisfacer la sed y combatir la fatiga. Algo tenía que hacer Coca-Cola para reclamar el trono como la marca pionera. La original. Aprovechando la publicidad durante la transición de medicina a bebida refrescante, la oscura pócima del Dr. Pemberton se vendía como deliciosa, estimulante, vigorizante, la nueva bebida popular de la fuente de sodas. Decía Frank Robinson, en lugar de anunciar el producto para un hombre de 100 que estaba enfermo, lo anunciábamos para miles como una bebida refrescante. La realidad es que la transición tenía más que ver con las tendencias capitalistas de Isaac Handler. La primera agencia de publicidad oficial en Estados Unidos abrió en 1943. Marcas como Quaker, Campbell's o Kodak empezaban a enrolarse en el juego de la publicidad. El reto era que, más que comprar una sopa o una caja de galletas, la gente comprara una marca por una razón extra que, sin saberlo, la publicidad había sembrado en sus mentes. A eso sumamos a Alfred Lasker, uno de los primeros publicistas. Lasker, conocido como el padre de la publicidad, promovía la idea de que cada anuncio debía incluir una razón precisa por la cual los consumidores seleccionarían un producto. Las compañías trataban de crear el eslogan más memorable: la publicidad, el arte de mentir y que te paguen por ello. Las nuevas ideas que forman los cimientos de la publicidad moderna y el momento sociopolítico de la transición de siglo, la era progresista, fueron la base de la fortuna de Coca-Cola. Pasó de medicina a bebida energetizante y posteriormente de bebida refrescante a símbolo de la era progresista. Trabajando con la agencia de publicidad de Atlanta Massengill, presentaron una procesión de mujeres victorianas elegantes y sonrientes, acercando vasos de cristal acampanados llenos de Coca-Cola hacia sus labios. Desde luego que Coca-Cola no era la única marca que difundía una campaña aspiracional con imágenes de la clase alta idealizada, pero el espejismo de omnipresencia inaccesible de sus anuncios sentó las bases de la publicidad americana. Estados Unidos vivía con muchos cambios demográficos. Millones de inmigrantes se convertirían en la mano de obra esclavizada de un país, las manos que nunca descansan en las fábricas. Por otro lado, el efecto publicitario de Coca-Cola se había convertido en un sinónimo de aspiración, que enviaba un mensaje directo a la nación entera del presente y el futuro. Para ser un americano de clase alta, o para mejorar tu posición en la jerarquía social, para mejorar tu estilo de vida, debes escoger la marca correcta. Pero el objetivo real no era introducirse en la mente de los ricos. Al contrario, un vaso de Coca-Cola representaba un pedazo de ese estilo de vida idealizado y aparentemente inaccesible que todos querían alcanzar. Pero a diferencia de otros productos asociados con la burguesía, este era muy, muy barato. Andy Warhol lo describía muy bien. El presidente bebe coca, Liz Taylor toma coca, y solo piensa que tú también puedes beberla. Una coca es una coca, y ninguna cantidad de dinero te va a conseguir una coca mejor que la que tiene el pordiosero de la esquina. El psicólogo Warchel Dill Scott, en su libro La psicología de la publicidad, aseguró que Coca-Cola, más que convencer, sugería. Esa conclusión marcó la pauta de lo que se convertiría en la vanguardia y la identidad de la publicidad del siglo XX. A través de la sugerencia, nació la llamada publicidad atmosférica, una estrategia publicitaria que, a través de mostrar escenarios comunes, hablaba de lo socialmente correcto detrás de la idea de escoger un producto. To be well-liked, to be healthy, to possess, to succeed. Ser querido, ser exitoso, poseer, triunfar. Pero si algo es efímero, transitorio, sustituible y contradictorio, es la publicidad. La publicidad no tiene memoria. Y un buen día, llegó la hora de cambiar el concepto de Frank Robinson para cederle el paso a Darcy Advertising Company. Desaparecieron las mujeres victorianas y los hombres vestidos con traje sastre para darle lugar a los juegos de golf, de tenis, las competencias de natación, por supuesto todos los personajes en las ilustraciones con sus Coca-Colas en la mano. Un símbolo de una sociedad industrializada, caracterizada por el trabajo personal, pero no dejando de lado el estilo de vida del ocio aspiracional, el placer del tiempo libre. Verse bien y sentirse bien con su cuerpo no tiene por qué no ser placentero.
La llegada de las impresiones a color le dieron la oportunidad a Darcy de incorporar chicas despampanantes en sus campañas. Las chicas lindas del nuevo siglo demostraban que el sexo siempre vende. Tom Reichert, autor de la historia erótica de la publicidad, dice que el sexo fue la pareja perfecta para las bebidas que prometían estimulación física y mental por consumo de azúcar y cafeína. Lo curioso es que las reacciones a las imágenes sexuales proveen una respuesta fisiológica similar a la que causa la bebida. Pupilas dilatadas, ligera transpiración, aumento de la frecuencia cardíaca. Juntando el sexo y las bebidas, se alcanzaba una sutil conexión entre las reacciones a las imágenes y el efecto de los refrescos en los consumidores. La campaña hacía sentido y daba resultados. En 1913 fue la primera vez que Coca-Cola gastó un gran porcentaje de sus ganancias en imprimir calendarios, logos, litografías en metal, libretas, tarjetas de béisbol, muy populares durante décadas, la primera oleada de souvenirs oficiales y no oficiales de Coca-Cola. La bebida había alcanzado el añorado éxito, pero en 1918, y por primera vez en la historia, las ganancias de Coca-Cola disminuyen. No caen las ventas, al contrario, había una gran demanda. Pero los Estados Unidos se preparaban para la Primera Guerra Mundial y debían recortar el suministro al derecho de azúcar que solicitaba la compañía. ¿Qué sería del futuro de un producto cuya materia prima era precisamente el azúcar? Grandes cantidades de adictiva azúcar refinada. Como siempre, a lo largo de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, la guerra y cualquier operación militar, sin importar la escala, siempre era y es prioridad, por encima de cualquier otro negocio. Y siendo esta una guerra mundial, sacrificar a la iniciativa privada era lo de menos. Hoy, sabemos que Coca-Cola no solo no murió en esa crisis, sino que se convirtió en un monstruo financiero gigantesco e indestructible. ¿Cómo sobrevivió? ¿Y cómo aceleró exponencialmente su crecimiento hasta convertirse en lo que es ahora? Este podcast continuará.